Acá ya estamos, ¿ya me oyen? Ahí sí, ahí sí. Perfecto. Entonces, nada, aquí la agenda un poquito antes de empezar. Ya hice la presentación de nuestros speakers hoy que nos acompañan. Ricardo Najera, de parte de Google y especialista en GA4, y Richard Johnson, nuestro Global Knowledge Leader para Multiplica. En el primer bloque vamos a tener una introducción hecha por Richard, que habla sobre las estrategias data driven, la nueva analítica de avanzada, todo lo que está pasando en nuestros mercados, que va a impactar directamente a todas las estrategias de analítica que tienen ustedes en sus empresas. Y bueno, desde allí un poco introducir esta nueva plataforma que nos trae Google con todos sus cambios y bueno, todas sus mejoras y nuevos futures, ¿no? Eh, y en el bloque 2 vamos a comentar sobre algunos casos de usos por industrias, ¿no? Y cómo sacar provecho a esta nueva plataforma que ya está al aire y que próximamente tendrán ustedes que implementar en sus negocios. Otro espacio para preguntas y algunas recomendaciones que vamos a dar. Si quieres, Ani, pásame, porfa. Antes de empezar, recomendarles que puedan poner su nombre completo en el Zoom para que podamos identificarlos, tener su cámara apagada, el micrófono silenciado. Las preguntas que vayan teniendo, no importa en qué momento, pueden irlas poniendo en el chat. Vamos a tener 2 espacios específicos de preguntas durante el webinar, entonces hay alguien de nuestro equipo que va a ir recogiendo esas inquietudes para en esos 2 momentos poder trasladarlas a nuestros speakers. Y esta sesión está siendo grabada. Dale, Ani. Bueno, antes de empezar, quiero contarles un poco qué es Multiplica. Nuestro propósito es ayudar a las marcas a imaginar, diseñar y crear cómo ser más relevantes con sus clientes en un mundo más digital. En ese propósito y en ese objetivo, eh, nuestra área de analítica está directamente conectada a plataformas como Google Marketing Platform, aliada nuestro un poco hace más de 10 años, ¿no? Estamos certificados en servicio, también somos sales partners de Google. Y bueno, desde allí apoyamos todo el trabajo y toda la estrategia que hace nuestra consultora eh, para las marcas con esta plataforma. Tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado. Somos una consultora global. Tenemos más de 3.000 proyectos digitales hoy al aire, más de 950 clientes, 900 consultores y bueno, también tenemos algo que es muy importante y que hace uno de nuestros diferenciales y es este footprint que ven ustedes ahí con 13 oficinas en 10 países diferentes, lo que hace una transversalidad también para atender las diferentes operaciones que tienen nuestros clientes a lo largo de los continentes. Entonces, sin más, los voy a dejar con nuestro primer speaker, Richard Johnson, Global Knowledge Leader de Multiplica. Richard. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Primero, déjenme hacer las confirmaciones técnicas de rigor. ¿Me escuchan bien? ¿Con buen volumen? Entiendo que sí, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. A ver, lo pregunto porque yo vivo aquí en México y para que el resto del mundo lo sepa, México ha tenido esta mañana una serie de caídas energéticas importantes. Creo que en Ciudad de México, yo vivo en Mérida, se nos cayó la luz y el internet en toda la colonia. Por lo tanto, estoy en un café y si hay ruido de café, créanme, es porque estoy en un ecosistema lleno de café. Así que bueno, dicho lo anterior, bueno, a ver, encantado de poder comentarles junto con Ricardo básicamente lo que tenemos preparado para hoy. En mi caso, quisiera dar lo que Sandra llamaba también esta introducción a todo el contexto que da pie a que Google Analytics nos proponga un nuevo paradigma de analítica denominado Google Analytics 4 o For Properties, o J4 también popularmente conocido. Estrategias data-driven y la nueva analítica de avanzada enmarcado en las nuevas regulaciones. Adelante, Ani, por favor. A ver, lo primero, quisiera
contextualizar lo que vamos a comentar y luego lo que va a ir comentando Ricardo, en primer lugar con el concepto de identidad digital. La identidad digital, tal como las marcas hoy la utilizan para hacer la trazabilidad de los usuarios a través, obviamente, de los distintos productos digitales con los cuales cuentan las marcas. Adelante, por favor, Ani. Esto va a ser, Ani, bien simpático. Si quieres ver, hazle varios clics al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ir haciendo una especie de storytelling acá. En el centro tenemos al usuario, ¿cierto? Tú, yo, nosotros. Básicamente que somos el actor principal, por supuesto, de cara a la relación con las marcas. ¿Cómo hoy día las organizaciones realizan una suerte de identificación de estos usuarios? Bueno, a la izquierda, en la columna método de seguimiento, tenemos básicamente dos tipos o dos maneras en las cuales las organizaciones y las marcas identifican a estos usuarios. En el contexto web, en la columna alcance web o web mobile, actualmente, esto ya lo sabemos, ¿cierto? Se emplean lo que hoy conocemos como las first party cookies, las second party cookies e incluso las third party cookies. Las más populares, por supuesto, son las first party cookies o las cookies de primera fuente y las third party cookies o cookies de terceros. Y en una segunda instancia, para aplicaciones móviles, lo que actualmente se utiliza es el Device ID, en el cual tanto Apple como Google tienen, obviamente, su manera de ver, ¿cierto? El IDFA y el GAID del caso de Google, ¿vale? Avanza, Dani, por favor. Ahora, ¿qué ocurre? Que mediante estos métodos de identificación, las marcas, tanto en el contexto de la web como en el contexto de las aplicaciones, son capaces de alguna manera de hacer esto que yo llamaba trazabilidad. El concepto de trazabilidad, querida audiencia, es sumamente importante porque es lo que ha marcado la pauta del marketing digital hasta hoy y hasta un par de meses más. Porque de alguna manera es la que permite que Richard, que Juanito, que están conectados a un sitio web, puedan ser identificados de alguna manera, ya sea de forma anónima, con un ID alfanumérico que podamos llamar, o también de una manera mucho más personal cuando un usuario, por ejemplo, hace un login. Esto sucede tanto en web como en aplicaciones. ¿Pero por qué esto es importante? Porque en la medida que las marcas tienen ese concepto de trazabilidad de los usuarios, son capaces, obviamente, de poder hacer una suerte de seguimiento del usuario cuando éste navega a través de distintos sitios web o distintas aplicaciones web. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí a la derecha, en la columna de activación, marketing digital, tengo 4 grandes ejemplos. Son solo 4 de muchos otros ejemplos mediante el cual las marcas utilizan esta trazabilidad. Tenemos, por ejemplo, el tracking cross-site o el cross-apps, que básicamente es la tecnología que hoy día permite que sitios de terceros, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Criteo, el mismo Google, ¿cierto?, sean capaces de poder identificar las huellas que deja un Juanito cuando navega en el periódico, ¿cierto?, de nuestro país, y luego está visitando una red social o luego está visitando otro contenido. Básicamente, las cookies de terceros o las third party cookies, que es lo que tengo en mi columna método de seguimiento, son las que hasta el día de hoy han permitido esa trazabilidad fuera de los dominios de nuestro negocio, fuera de los dominios de nuestro .com, .cl, .co, etc. Entonces, el tracking cross-site apps es básicamente poder identificar, incluso de forma anónima, pero mediante una cookie en común, a usuarios que se mueven a través de distintos sitios. El segundo ejemplo es el remarketing, que justamente es consecuencia de lo anterior. ¿Cómo podemos, de alguna manera, darle un anuncio personalizado a alguien que ha visitado nuestro sitio cuando está visitando otro sitio? Es imposible sin tener, obviamente, un identificador. Y es ahí donde funcionan las third-party cookies para hacer esa trazabilidad y que le permite a la marca, por medio, ¿cierto?, de una compañía anunciante, generar ese anuncio personalizado de compra ese producto que viste o básicamente cierra ese carrito de compra que dejaste a medio de terminar. El tercer ejemplo es de medición de campañas, pero no bajo el concepto tradicional de analítica, sino bajo un concepto que en publicidad se utiliza mucho, básicamente, que lo que hace es, de alguna forma, impedir que un usuario vea más anuncios del que corresponde, evitar el hostigamiento, ¿vale? Básicamente, la medición de campañas en ese sentido lo que hace es poder contabilizar cuando un usuario ha visto un anuncio de una marca y cuántas veces tiene que verlo como máximo para no generar lo que ya decía, ese hostigamiento.
Y el último ejemplo es el de modelos de atribución, que como mucha gente ya conocerá, al menos conceptualmente, es el que le permite a una marca en particular poder determinar la atribución que tiene una red social, un email marketing, nuestro tráfico SEO, nuestro tráfico SEM, a la hora de generar una conversión, ¿vale? Por lo tanto, estos ejemplos básicamente tienen que ver con la posibilidad hoy día de la identidad digital. ¿Cómo hacemos la trazabilidad de los usuarios para eventualmente hacer ese journey fuera del sitio en una relación de la marca con nuestros usuarios? Adelante, Ani, por favor. Ahora, este es el contexto conceptual de la identidad digital. Pero ahora, ¿qué está pasando en la industria? En primer lugar, una sociedad mucho más consciente de su privacidad. Adelante, Ani, por favor. Cuando nos referimos a una sociedad más consciente de su privacidad, los titulares hablan por sí solos, ¿cierto? En España, los españoles preocupados por su privacidad, el 79% ha intentado eliminar información personal de las redes sociales o de webs, ¿cierto? En México, 3 de cada 10 mexicanos abandonarían las redes sociales por garantizar su privacidad. Y un estudio de McAfee, ¿cierto? Una encuesta global que hicieron hace un tiempo, 43% siente que carecen del control de su propia información personal. Y otro 33% establece que se sienten inseguros en la manera en cómo las compañías controlan y capturan la información personal. Bueno, a la izquierda la menciona al documental de Netflix, ¿cierto? El de Social Dilemma. Avanza, Ani, por favor. Por lo tanto, hoy día nos encontramos en un ecosistema social, tecnológico, político, mucho más consciente de los aspectos del cuidado de mi información personal. En segundo lugar está la tecnología. Sabidos por muchos que el próximo año, ¿cierto? Google, específicamente con su navegador Google Chrome, para el 2023, ¿cierto? Se espera que deshabiliten las cookies de terceros. Estas mismas cookies que permiten la trazabilidad de los usuarios, ¿cierto? El seguimiento y la identificación de los usuarios a través de webs y a través de apps. Bueno, básicamente Google se sube al carro, que ya de alguna forma ha liderado en cierta manera en Mozilla con Firefox, y Apple con Safari, ¿cierto? La deshabilitación de las third party cookies de alguna manera marca un antes y un después, porque cuando Google se nos sube al carro con Google Chrome, más del 95% de los usuarios de la web dejarán de ser identificados a través de distintos sitios. Adelante, Dani. En la misma línea, ¿cierto? Esto ha hecho, por supuesto, eco en los medios, ¿cierto? Y acá tenemos básicamente algunos ejemplos que hacen mención a las cookies de terceros, pero también, ojo, con el ejemplo de la derecha. Es el ejemplo que Apple nos muestra cuando lanzaron el año pasado, ¿cierto? La tecnología en iOS que de alguna forma le pregunta al usuario su consentimiento para que otras aplicaciones puedan hacer un seguimiento, ¿cierto? De su ID en la medida que utiliza una aplicación. Esto, de alguna manera, parecido al efecto de las cookies de terceros, impide que otras aplicaciones, el ejemplo más clásico es el de Facebook, ¿cierto? Pueda eventualmente capturar esa información y hacer ese cruce de data con usuarios que captura en otros entornos, en otros canales. Por lo tanto, nuevamente, el tema de la trazabilidad del usuario está en juego. Adelante, Dani. La regulación, bueno, sumado, básicamente se sube a la fiesta, el tema legislativo, ¿vale? Aquí hay varios temas que, bueno, hace un par de años habían eventualmente dos grandes iniciativas, el GDPR o la Ley General de Protección de Datos que surgió en la Unión Europea, y el CCPA, el California Consumer Privacy Act de Estados Unidos, pero actualmente ya hay muchas iniciativas en distintos estados y gobiernos, distintos países, de hecho también en Latinoamérica, que ya se están subiendo al carro básicamente del cómo desde el Estado somos capaces de proteger obviamente los datos de nuestros usuarios de la ciudadanía, ¿no? Se esperan actualizaciones aún más estrictas, de mayor cobertura geográfica, y ojo con un punto que coloco aquí al final, que me parece muy interesante y curioso al mismo tiempo. Ojo con los algoritmos. Algorithmic Justice and Online Platform Transparency Act de 2021 es básicamente una iniciativa legislativa que un senador y un congresista de Estados Unidos lanzaron el año pasado, creo que todavía está ahí en discusión, que le va a exigir básicamente a las empresas, a las compañías, incluso a las empresas tecnológicas, transparencia respecto al cómo funcionan los algoritmos que hoy día personalizan contenidos y ofertas comerciales. Por lo tanto, estamos claramente en una época, adelante Dani, en una época en donde obviamente la transparencia,
el valor al usuario y el consentimiento tienen que ser lo que conceptualmente se conocen como el privacy by design y by default, que significa, de otra manera, que significa que cuando diseñemos un producto digital, desde el inicio y en cada una de las etapas tenemos que tener conciencia de cómo vamos a proteger la privacidad de los datos de nuestros usuarios. Y también se refiere el default a que básicamente cuando el producto ya se lanza al mercado, todas estas, digámoslo, permisos o consentimientos tienen que venir básicamente con los valores de mayor exigencia posible por defecto, sin que el usuario tenga que manualmente estar colocándolos personalmente o a mano, ¿vale? Adelante, Ani. Entonces, aquí estamos hablando básicamente de tres grandes impactos que está teniendo la industria, que van desde, por supuesto, esta sensación de mayor privacidad de la ciudadanía, ¿cierto?, en el ecosistema, el tema tecnológico, por supuesto, el regulatorio, que nos genera como impacto lo que ya les decía. En primer lugar, la eliminación de las third party cookies. Y aquí una primera aclaración que se ha hecho algo popular, más como mito que otra cosa. Cookieless no significa un mundo sin cookies en absoluto, o al menos en el corto plazo. Cookieless, al menos en el corto plazo, hace referencia justamente a la deshabilitación y a la eliminación de las third party cookies. Las first party cookies, es decir, las cookies de primera mano, aquellas que capturan mi sitio y mi marca en la interacción directa que tiene mi usuario con mi web, siguen existiendo. Ojo con eso, no confundir, ¿ok? Y abajo, en la sección de mobile apps, obviamente ya lo que estaba diciendo, al menos desde el lado de Apple, se da esta restricción que impide a compañías de terceros poder acceder al device ID de mi dispositivo y hacer ese cruce, esa trazabilidad que decía. Como consecuencia, estos ejemplos que dábamos de activación de marketing digital que requieren de esta trazabilidad, obviamente cambian las reglas del juego. Ya no se va a dar de la manera en que hasta hoy el marketing digital lo hacía, ¿cierto? Esa trazabilidad a través de los distintos sitios totalmente cambia. El remarketing va a cambiar sus fundamentos del tal como lo conocemos, y la medición de campañas y los modelos de atribución también van a tener que definitivamente cambiar el modus operandi para que podamos seguir como organización tener ese nivel de desempeño, ¿cierto? Esa sensación de que lo estamos haciendo bien o no, o estamos invirtiendo bien o no. Adelante, Ani, por favor. ¿Qué debería hacer nuestra organización? Adelante, por favor. Al otro lado, exacto. A ver, los medios ya lo saben, esto ya ha sido noticia desde hace un par de años, ahí tenemos noticias desde el 2018, perdón, 2020, 2021. Adweek, smart marketers should turn to first party data first, o sea, los marqueteros inteligentes, listos, ya debiesen estar moviéndose a un enfoque de first party data first. Canal 4, hacia una estrategia de first party data. New York Times moviendo toda su publicidad basada en third party data a first party data. Y así sucesivamente. La respuesta que hoy día vemos como más sólida o robusta desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el ecosistema y los cambios que estamos viviendo, adelante Ani, por favor, es efectivamente las estrategias de First Party Data, First Party Data, como también lo dicen no sé si los gringos o los ingleses, ¿vale? Adelante, por favor, Ani. Básicamente el First Party Data, a ver, yo lo defino básicamente como aquel conjunto de datos de nuestros usuarios, de nuestros clientes, que capturamos como organización, como marca, en esa interacción directa, en esa interacción natural que se da en una transacción, que se da en una interacción, ¿cierto? Cuando visitan nuestra web, cuando nos compran un producto y nos otorgan información al momento de pagar, ¿cierto? Básicamente, el First Party Data, y lo defino también de esta otra manera, el activo más importante de las marcas será la relación con sus clientes y todas las interacciones que ocurran día a día, dejando así huellas utilizables para una comunicación más relevante y efectiva. O sea, por supuesto, el First Party Data hoy día se tiene que transformar básicamente en nuestro caballito de batalla, ¿cierto? A nivel organizacional. Adelante, Ani, por favor. Lo interesante de todo este tema es que solo un 36% de las marcas creen que tienen una buena comprensión de lo que cookie les significa. Todo lo anterior, todo lo que básicamente hablábamos de la deshabilitación de las third party cookies, hoy día
yo entendería que por las distintas conversaciones que he podido tener con distintos negocios, esto ha ido aumentando definitivamente, mucho más del 36%, pero sigue siendo escaso el conocimiento en las organizaciones respecto a lo que va a pasar el próximo año y el impacto que va a tener en nuestras iniciativas de marketing. Adelante, Ani, por favor. Por lo tanto, el First Party Data, como ya les decía, lo definíamos como esa interacción, como datos que capturamos en distintos contextos. Acá tengo varios ejemplos. El call center, evidentemente, es parte de esa captura de First Party Data, nuestro CRM, nuestra web, los puntos de venta, nuestras aplicaciones, nuestra estrategia de email marketing. Todo esto también se le conoce como el famoso Customer Data Hub. Básicamente, o no repositorio, sino básicamente lugar donde somos capaces de reunir las distintas huellas que somos capaces de capturar de nuestros usuarios, integrarlas entre sí y ser capaces eventualmente de poder generar una gran visión 360 de nuestros usuarios, una visión o un perfil único de nuestros usuarios, en el que podamos tener personas con atributos que provienen de distintas facetas de interacción que han tenido con nuestra marca, ¿cierto? Eventualmente desde la web sabemos que compró, desde call center sabemos si ha tenido algún problema de soporte o de asistencia técnica, de social media básicamente los aspectos más sentimentales o de sensación y percepción de la marca, y así sucesivamente, ¿vale? Adelante, Ani. Entonces, acá, aquí Ani, ayúdame, dale porque son 3 partes. El First Party Data, básicamente como parte de una estrategia data-driven, en primer lugar, lo conceptualizamos desde una fase inicial llamada captura y estandarización, que es el lugar donde prácticamente las organizaciones deben ser capaces de empezar a reunir las distintas huellas, digitales o no, de nuestros usuarios, ¿cierto? Como ya les decía, hablamos digital analytics, email marketing, chat y call center, etc. Es en este lugar donde capturamos y estandarizamos, le damos sentido, data estructurada, no estructurada, pero que le dé vida, le dé atributos, le dé un perfil a nuestros usuarios y clientes. Una segunda etapa es la que llamamos, adelante Dani, transformación y modelado. Fascinante, fascinante. Y justamente en esta etapa, junto con la anterior, es donde ya lo comentaremos con Ricardo, ¿cierto? Es donde más, por supuesto, se luce GMP, Google Marketing Platform, y por supuesto hoy día con Universal Analytics y por supuesto también GA4. Es en esta etapa donde básicamente las organizaciones centran sus esfuerzos en enriquecer los atributos, en poder, obviamente, modelar la data para generar una clasificación adicional y mucho más inteligente de nuestros usuarios. Perdón. Y es ahí como ejemplo tenemos el User Conversion Probability, que es básicamente la posibilidad de determinar la probabilidad de que un usuario convierta en los próximos 7 días. El Customer Lifetime Value, un concepto fascinante que obviamente nos permite entender cuáles son nuestros usuarios más valiosos y cómo influenciar nuestras estrategias, tanto no solo de marketing, sino también de desarrollo de productos y servicios, pensando en las necesidades de nuestros usuarios más valiosos o los usuarios con mayor CLV o el LTV. Pero también abajo tenemos todos aquellos conceptos de modelado y transformación que lo que permiten es que podamos personalizar y podamos determinar para un usuario en particular qué productos, qué servicios, qué tipos de ofertas son más acordes o relevantes para la experiencia que está teniendo. Todo esto para llegar a una tercera etapa, por favor, Ani, una tercera etapa que le llamamos integración y activación. Con integración no me refiero a integración de datos, sino me refiero a la integración ya con las plataformas de activación. Aquí hablamos con plataformas del tipo display, paid marketing, personalización, CRO, marketing automation. Perdón, que tengo una barrita aquí de Zoom que me tapa toda la parte de abajo, perdón. A ver, ahí sí la moví. Marketing, analytics, social media, etcétera. Pero también activables en los múltiples canales con los cuales hoy día nuestra marca interactúa con nuestros usuarios. Aplicaciones móviles, sitios web, email marketing, Internet of Things, tiendas físicas e incluso el mismo chat y el call center. Por lo tanto, todo este First Party Data dividido en 3 grandes etapas es lo que nos permite hoy día poder no atacar, sino de alguna forma sobrellevar los impactos que estamos teniendo en la industria, el concepto de identidad digital, esa trazabilidad que obviamente va a afectar definitivamente los aspectos más claros del marketing que hoy día utilizamos, sobre todo aquellos que hacen remarketing, sobre todo aquellos que utilizan modelos de atribución. Adelante, Ani, por favor. ¿Y por qué? Básicamente llevar a cabo una estrategia de First Party Data.
Bueno, esto no, afortunadamente no lo digo yo, lo dice básicamente la Boston Consulting Group en un estudio que hizo junto con Google el año 2021, o sea, hace año y medio, en donde quise capturar dos cifras que me parecen fascinantes respecto al uso del First Party Data. En primer lugar, lo que hizo en la Boston Consulting Group, hizo un levantamiento de muchísimas compañías que clasificó respecto al uso del First Party Data o cuán integrado tenía el First Party Data dentro, obviamente, de su ecosistema de marketing, ¿no? Y los resultados que nos señalan, por ejemplo, en cuanto a los ingresos reportados, vemos que aquellas compañías que tenían asimilación, perdón, muy completa del First Party Data, tenía hasta el doble de ingresos reportados versus aquellos que hoy día no están utilizando el First Party Data como estrategia, ¿cierto?, de data. Y respecto a los beneficios de eficiencia, obviamente se da una relación del 150%, o sea, 1.5 veces más la cantidad de eficiencia medible, por supuesto, de aquellos que tienen obviamente muy asimilado el First Party Data en su ecosistema. Con todo lo que hemos dicho previamente, es donde surge, Ani, por favor, es donde surge GA4, ¿cierto? Prepare for the Future with Google Analytics 4, anuncio que se hizo, por supuesto, ya hace un par de meses y que obviamente ha puesto en la agenda de gran parte de los negocios digitales, ¿cierto? El tema de cómo nos migramos a GA4, ¿cierto? A este nuevo paradigma de analítica de Google. Por lo tanto, yo voy a dejar hasta acá mi presentación. Yo no sé si ya Ricardo anda por ahí, pero voy a darle paso a Rich. Y vuelvo con ustedes, finalizando su presentación, para comentar justamente más todo este tema, tanto del First Party Data, de estas estrategias data-driven, ¿cierto?, de los cambios en el ecosistema, pero ya también en el contexto del GA4 y qué sugerimos, ¿cierto?, más adelante para poder sobrevivir al respecto, ¿ok? Ricardo, estimado, ¿cómo vas? ¿Qué amigo? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Yo ya decía por acá, no se me cortó la luz aquí en el café, así que estoy feliz. Alcancé a terminar mi presentación. Aleluya. Así que, señor, tiene el micrófono en sus manos. Muchísimas gracias. Déjame comparto mi pantalla. Bienvenidos a todos. Amigo, creo que va a estar complicado que te gane. O sea, la presentación que acabas de dar es increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a decir como, ¿y yo qué hago aquí? Yo creo que no, vamos, porque lo que tú tienes, la verdad, es lo que creo que la gente también le interesa mirar. Y luego comentamos, ¿te parece? No te oigo, Rich. Rich Najera. Ahí creo que ya me escuchan, ¿cierto? Y mi pantalla ya se ve. Sí, ambos. Perfecto. Ok, bueno, vamos a comenzar. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio. Les agradezco a todos que estén aquí. Bienvenidos una vez más. Creo que es parte importante del crecimiento profesional que todos como atendamos este tipo de eventos y nos ayuda un montón como a ver qué cosas nuevas están pasando en el mercado. Para los que no me conocen, me voy a presentar rápidamente. Soy Ricardo Nájera. Yo formo parte del equipo de plataformas justamente de algunos de los productos que ya mi tocayo Richard les comentó, particularmente toda la parte de GMP. Entonces, existe este apartado que se llama Solutions dentro de plataformas y esta área de Solutions es en donde yo estoy. Particularmente atiendo toda Latinoamérica y me tocan ver como todas las cuentas, tanto cuentas muy, muy grandes, cuentas muy, muy chiquititas. Entonces, me toca ver todo lo que está ocurriendo en este lado de Latinoamérica respecto a el tema de soluciones con plataformas, ¿vale? Y para el día de hoy, mi tocayo y el equipo de Multiplica me pidió que si por favor podemos revisar algunos temas, como por ejemplo el de GA4. Y pues vamos a empezar con esta parte, ¿ok? Entonces, como ya muchos saben, justo estamos en el sunsetting, iniciando el sunsetting ya de una herramienta que tiene muchísimo tiempo trabajando en el mercado, que es muy querida por todos y que justamente viene a revolucionar un poquito la forma en la cual vamos a recopilar información. Y aquí voy a rescatar algunos puntos muy importantes de lo que mi tocayo justo comentaba, como por ejemplo el tema de privacidad, como por ejemplo todo el tema de recuperación de datos de primera mano, que es bien importante que empecemos a generar, ¿ok? Y vamos a ver por qué. O sea, el tema de GA4 no nada más es como de, uy, ya nos cansamos de la versión de 360, brinquemos a una versión nueva porque queremos. No. El tema de GA4 particularmente nace de dos grandes rubros. Uno, el tema
de las reglamentaciones gubernamentales que tenemos en diferentes países que nos están pidiendo justamente guardar el tema de la privacidad de los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los usuarios, como ustedes, como yo, como mi tocayo, estamos un poquito más preocupados de qué están haciendo las personas con nuestros datos. Entonces, los gobiernos de diferentes países empezaron a generar ciertas reglamentaciones nuevas para poder empezar a hacer de Internet un mundo un poquito más seguro o un mundo un poquito más enfocado a la privacidad. ¿Okay? Para eso, el impacto que tuvimos fue que cuando se establecieron estas nuevas reglamentaciones, entonces, pues obviamente el impacto en las empresas tecnológicas fue, empezamos a cambiar nuestros productos para que nos acoplemos a esas nuevas normativas. Y aquí es donde empiezan a ver como varios juegos, ¿no? Veíamos la parte de, sí, ya no voy a permitir las cookies de tercera mano, sí, las cookies de primera mano van a durar menos, yo ya no te voy a permitir identificadores de dispositivos, ya no te voy a permitir linkear hacia productos que no sean, o ads que no sean productos meramente tuyos. Entonces, hay como diferentes jugadores dentro del mercado que también han estado poniendo su parte para que este mundo sea más privado, y lo que buscamos hoy en día es justamente eso, que el usuario se sienta cómodo navegando, que el usuario se sienta cómodo en mi sitio, y que busquemos la forma más atractiva de que los usuarios que realmente me están entregando sus datos son con los cuales yo puedo interactuar por medio de estas hojas de consentimiento, ¿vale? Entonces, GA4 viene justo a cambiar esa parte, ¿no? Y con este nuevo paradigma de que es la segunda patita que les comentaba, con este nuevo paradigma de que los usuarios ya no solo son usuarios web, tenemos usuarios que trabajan desde un teléfono, usuarios que trabajan desde una tablet, usuarios que trabajan desde el café como mi tocayo Richard, que agarró su compu y se fue. Entonces, tenemos de todo. Y tenemos que empezar a identificar cuáles son estos diferentes touch points en los cuales los usuarios están trabajando con nosotros para conocer mejor cuál es el journey del cliente, cuál es el viaje del cliente para poder consumirnos. Primero vio una ad, vio un video en YouTube, de pronto regresó a mi sitio, navegó de mi sitio, qué fue lo que hizo dentro de mi sitio. Todas estas cuestiones es en donde GA4 empieza a cobrar más valor y nos viene a aportar justo esta parte de, te voy a entregar datos, pero te los voy a entregar de manera privada, o sea, de una manera muy segura, enfocada a privacidad, pero te voy a hacer que cuenten como mucho valor. ¿Ok? Y es por eso que en GA4 el primer cambio bien importante que tuvimos fue la estructura nueva de datos. ¿Ok? Y esta estructura, seguramente ya lo han escuchado muchos de ustedes, es muy enfocada al tema de Firebase. ¿Okay? Yo diría que es 100% el tema de Firebase. Es una estructura basada en eventos y parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora no tenemos esta arquitectura jerárquica que existía en GA360. El tema de action, de label, category, value, demás, ya no existe. Ahora tenemos justamente la parte de un event y parameter que puedo cargar yo todos mis parámetros y empezar a revisar el comportamiento un poquito más preciso de lo que está ocurriendo en mi sitio. ¿Ok? Entonces, ¿qué beneficios tiene esta parte? O sea, ¿qué beneficios tiene el que empecemos a trabajar con GA4? Aquí vamos a trabajar en 4 grandes pilares. GA4, 4 pilares, ya sé, estoy siendo un poquito redundante, pero la idea es que sea GA4 de primera mano escalable. ¿Qué quiere decir esto? Al momento en el que nosotros integramos la parte web y app dentro de la misma aplicación de GA, podemos empezar a trabajar con empresas que quizás únicamente funcionaban con apps, o empresas que únicamente trabajaban con web, o empresas que tienen ambos. Entonces, desde que nosotros empezamos a codificar nuestros diferentes data streams dentro de mi propiedad de GA4, yo puedo empezar a obtener información de este universo, no nada más de la app, no nada más de la web, sino de ambos. ¿Ok? Y por eso nosotros decimos que es escalable. ¿Vale? Ese es el primer pilar que tenemos. El segundo pilar que tenemos, nuestras métricas son métricas durables. Y esta es una palabra que quizás hemos estado escuchando mucho en el tiempo, últimamente, que es como de, es que tienes que preocuparte que tus proyectos sean durables. Pero, ¿qué es durable? O sea, este concepto de durabilidad no es como que, sí, va a aguantar 1 año y listo, o va a aguantar 2 años y listo. En realidad tiene que ver justo con la normativa y la privacidad de los usuarios de cara a estas reglamentaciones que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, cada que nosotros hagamos un proyecto, tenemos que procurar que ese proyecto esté 100% alineado con lo que los gobiernos de los países donde estemos trabajando, pues sea lo que nos piden, ¿no? Entonces, un proyecto durable va a ser aquel que a lo largo del tiempo cumple con estos diferentes criterios legales y por lo tanto puede seguir funcionando de una manera correcta. ¿Okay? Ese es el concepto de durabilidad como lo estamos marcando nosotros. ¿Por qué decimos que GA4 es durable? Porque justo la forma en la cual recupera los datos y la forma en la cual me entrega la información no es una forma invasiva
de acceso a la información de los usuarios. Es una forma bastante enfocada en todas las normativas que estamos viendo que están ocurriendo en el mercado. GDPR, CCPD y demás normativas que tenemos en los diferentes países, ¿vale? El tercer pilar que tenemos es proveernos de información valiosa de negocio y que sea inteligente. Y aquí entra en juego algo que también últimamente en el mercado está muy de moda, y es Machine Learning, ¿vale? ¿En qué consiste este tema de Machine Learning? Particularmente tiene que ver con el uso de diferentes bots, que es algoritmos que tenemos nosotros programados, que su objetivo es aprender de los diferentes casos de uso que se van generando en los diferentes journeys, en los comportamientos de nuestros usuarios, y que al final del día empieza a aprender y aplicar esos conocimientos para poder hacer análisis estadísticos predictivos de lo que pudiera ocurrir. ¿Ok? Voy a tener más clientes, voy a tener más ventas de un producto, voy a empezar a consumir quizás más o menos recursos de alguno de mis diferentes sitios. ¿Cuál es el siguiente paso del cliente? Todas estas preguntas las resuelve este bot de Machine Learning. ¿Ok? Dentro de GA4 vamos a encontrar que las funcionalidades más valiosas y más importantes hoy están basadas justo en estos bots de Machine Learning. ¿Ok? Ya lo vamos a ver desde la parte de los insights, lo tenemos incluso en la barra de búsqueda. O sea, en la parte superior donde está el search type, el search box que tenemos, desde ahí podemos poner como, quiero saber cuántos clientes van a consumir mañana, ¿no? Mi producto. Y nos va a regresar cierta métrica o cierto parámetro que ya me da esos insights porque el bot de Machine Learning, con su análisis del lenguaje natural, me empieza a regresar esa información, ¿ok? Entonces, por eso decimos que las métricas que nos provee son inteligentes. Y el último punto es, obviamente, tenemos que generar cierto impacto en el negocio. Por lo tanto, empezamos nosotros a ver justo temas de las integraciones que va a tener GA4 dentro de nuestro aplicativo. Obviamente vamos a tener todas las de GMP, que de hecho ya están las de GMP liberadas. ¿Qué quiere decir esto? Search Ads, Campaign Manager, DV360, Google Ads, ya están disponibles para que podamos integrar. Y también vamos a encontrar otras métricas que son muy valiosas y muy importantes de integraciones, como por ejemplo la parte de Optimize, que anteriormente no teníamos, y justo también ya vamos a encontrar BigQuery integrado, ¿no? Que, de nuevo, lo que buscamos es darles más beneficios a ustedes. Anteriormente tenías que comprar la versión 360 para poder tener todas estas integraciones. Hoy ya vienen nativas dentro de la versión free y vamos a tener otro tier y otro peldaño para aquellos que tengan la versión de paga con ciertos beneficios, pero van a tener básicamente las mismas integraciones, solamente con diferentes umbrales, ¿vale? Y obviamente Google también está preocupado por integrar con otros datos, ¿vale? Y es por eso que quizás dentro del roadmap que tenemos vamos a estar buscando integrar datos de third customers o de third products, como puede ser Salesforce, ¿vale? Entonces, dicho esto, si se dan cuenta, las integraciones que tenemos justo lo que buscan es empezar a generar cierto impacto en el negocio que nos permita entender que los datos que tenemos actualmente se puedan activar en otras plataformas, ¿vale? Estos son los 4 pilares en los cuales trabajamos. Y entonces, ¿qué pasamos? De un negocio en el cual nosotros teníamos una reportería basada 100% en sesiones, a una reportería que está basada en eventos, que es unificada. Ya no tenemos el tema del sampling o muestreo, que normalmente cuando llegábamos a cierto volumen de datos, sufríamos de sampling. En GA4 vamos a encontrar que el 90% de la reportería no sufre de sampleo, ¿no? O sea, no tiene este tema del muestreo. Los reportes, algunos reportes vamos a encontrar que particularmente la parte de app tienen este tema del sampling, pero justo lo que buscamos es que la reportería ya sea sin muestreo. El objetivo de esto, de nuevo, es que ustedes tengan datos que realmente les aporten valor a su negocio. ¿Ok? También pasamos de un enfoque de medir únicamente la parte web a un enfoque basado en la privacidad, enfocado en qué está ocurriendo en los diferentes touch points que el usuario está teniendo conmigo a nivel de este Customer Journey y poder entender cómo navega de mi sitio, cómo llegó a mi sitio, todas estas fases que pudiera llegar a tener un cliente, es lo que GA4 se está enfocando. De tal manera que nos cubramos de la parte de las regulaciones gubernamentales que tenemos en los diferentes países y también podamos ofrecerles datos a ustedes, ¿ok? Aquí vamos a encontrar que tiene diferentes features GA4, como la parte de borrar los datos, como la parte de segmentar y tener un control de acceso a usuarios más específico. Vamos a encontrar la minimización de la IP,
vamos a encontrar la parte de Consent Management, que básicamente pues es diferentes componentes que se enfocan en esta parte de privacidad. También pasamos de ser limitados de cara a la automatización a empezar a trabajar con más procesos automatizados, a poder integrar datos quizás con otras plataformas y con otras fuentes que nos permiten hacer análisis más robustos o mezclar con otros datos. Y justo también GA4 se enfoca en este tema de el Machine Learning y la automatización de manera más directa que en otros productos como por ejemplo la versión anterior. ¿Vale? También pasamos de analizar solamente un dispositivo a empezar a entender justamente lo que está ocurriendo en todas las plataformas y ver estos touch points que ya platicábamos, ¿vale? Aquí ya platicamos un poquito, es la primera vez que también GA4 va a contar con la reportería, por ejemplo, de YouTube, y aquí vamos a poder ver qué es lo que el usuario estuvo viendo de nuestros videos, o sea, hacer reportes de mis usuarios se quedan en el primer cuartil, mis usuarios le dieron play, cuándo le dieron stop, en qué minutos están quedando, dónde están teniendo más viewers. Todas estas consideraciones de cara a YouTube también los estamos agregando dentro de GA4 y es la primera vez que los tenemos ahí ya listos para poder consumir, ¿vale? Y entonces, la pregunta importante acá es, ¿y cómo me ayuda GA4? O sea, sí, muy cool, muy bonito que tengamos como todos estos datos que de pronto son buenos para nuestro negocio, que de pronto pues, quizás me da insight que yo no conocía, pero ¿para qué me sirve? O sea, ¿cómo puedo yo enfocar GA4 de cara a mi negocio? Y es por eso que el día de hoy les trajimos como algunos casos de uso y lo que buscamos es que nos acoplemos a la forma en la cual GA4 va a empezar a trabajar para que ustedes le puedan sacar más jugo a la data y obviamente trabajar de mejor manera con este producto. ¿Ok? Es por eso que nosotros lo que buscamos hacer es primero entender cuáles son los casos de negocio y creo que nosotros en general deberíamos hacer eso, ¿no? O sea, primero tengo que entender cuál es mi objetivo de negocio para posteriormente entender cuáles son mis objetivos de marketing y después preguntarme cuál es mi objetivo de media y al final cuáles serían mis objetivos de campaña. Pasar de algo muy, muy, muy general y robusto como es la parte del negocio a algo muy específico como son las campañas. Entonces, aquí justo les ponemos cuáles serían algunos ejemplos de esto. ¿Ok? Normalmente los objetivos de negocio son para toda la compañía, quizás aumentar las ventas, quizás posicionarse en el top 3 de algún país, quizás tener mayor market share, ¿no? Que son las decisiones que se toman a nivel de los levels C. Los objetivos de marketing tendrían que estar alineados justamente con estos objetivos de negocio y buscar la forma en la cual nosotros podamos apoyar a quizás que de nuevo esa empresa esté en el top 3, que mis objetivos de marketing se enfoquen en más ventas, que mis objetivos de marketing también sean que tenga más market share, quizás tener más presencia de marca, quizás tener más distribución de mis productos en algún canal y de esa forma nos enfocamos a los objetivos de marketing, ¿vale? De ahí bajamos un peldaño más y decimos, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Ya tengo mi objetivo general de negocio, ya tengo mi objetivo de marketing, ahora los dos últimos, tanto la parte de media como la parte de campañas, es cómo le vamos a hacer para poder empezar a cubrir esta parte. Voy a establecer cierta metodología para atacar la parte de TV, voy a establecer cierta metodología para llegar por app, voy a usar mis usuarios para que vayan más a la parte de web. De esta forma es cuando empezamos a generar las campañas, que es el último peldaño, y decir, ok, sí alcancé la cantidad de usuarios que quería, sí llegué al número que yo quería de ventas porque me estoy dando cuenta que mis usuarios están transaccionando en mi app o en mi web, ¿no? Entonces, vean que justo el objetivo es desde un high level hasta algo muy, muy, muy detallado y específico en donde GA nos puede ayudar, ¿ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos de eso, ¿ok? Quiero más market share, quiero más revenue, quiero más volumen, quiero más profit, ¿no? Mis objetivos de negocio son los que tenemos en azul. Mis objetivos de marketing tendrían que ser, ok, si yo quiero más revenue, entonces quizás necesito más online sales o offline sales. Si yo quiero más volumen, quizás debería de generar más leads. Si quiero más market share, quizás debería de generar más awareness. A partir de acá, tenemos como los objetivos de las campañas de marketing, que es quiero más impresiones, quiero más suscriptores, quiero más ventas, quiero más descargas. Y eso lo podemos trasladar a los objetivos de campaña al momento de hacer nuestras campañas en los otros productos, como puede ser Search Ads, como puede ser TV, como puede ser Google Ads, y empezar a medir qué pasó no nada más desde que yo serví el ad. Que esto es bien importante. A veces nosotros vemos como que GA nada más me da el post, ¿no? Pero no se queda ahí. Cuando nosotros empezamos a integrar todas las diferentes fuentes de GMP, podemos llegar a entender cómo nosotros compramos cierto tipo
de espacio en medios con la parte del bidding, dentro de Search, dentro de AV, dentro de Google Ads. Después, cómo se sirvió ese ad, después, cómo el usuario interactuó con ese ad, y por último, qué pasó después del ad cuando el usuario llegó a mi sitio. Entonces, con GA4 podemos tener no nada más la vista de lo que ocurrió en mi sitio o en mi app, sino también empezar a entender esta vista 360 desde que serví el ad hasta que el usuario navegó de mi sitio. ¿Ok? Entonces, también esta es la parte valiosa de GA4. Para eso tenemos como algunos ejemplitos que creo que les pueden ayudar a ustedes para la parte de CPG, para la parte de auto, para la parte de retail, para la parte de mobile, en los juegos particularmente, y en travel. Y aquí justo lo que hicimos fue el ejercicio de hacernos esas preguntas. ¿Cuáles son tus objetivos de negocio? ¿Cuáles son tus objetivos de marketing? Y empezar a bajar a campañas y medios la forma en la cual podemos cubrirlos. ¿Vale? Recordemos lo siguiente. GA4 se enfoca en recolección de datos de manera segura, en la creación de insights por medio de sus motores de Machine Learning y la generación de audiencias y de bidding para que sea 100% compliant con la industria, que cubra con los aspectos de privacidad y que las audiencias sean supremamente específicas de cara a desde dónde están llegando mis usuarios. Están llegando de app, están llegando de web, están interactuando con cierta parte de mi sitio, no están trabajando con cierta parte de mi sitio, visitan más un producto. Esta generación de audiencias es mucho, muy específica y por lo tanto tienden a ser audiencias de muchísimo valor. ¿Vale? En donde nos ayuda entonces, obviamente ya lo platicábamos en la recolección de datos, también en la generación de estos insights y en la parte del bidding y generación de audiencias para ir a activar en nuestras plataformas. Vamos a ver aquí uno de los ejemplitos. O sea, si yo fuera un CPG, una empresa de CPG, que lo que me interesa es obviamente quizás crecer, el reto aquí lo tenemos, ¿no? Queremos que se vean más ventas dentro de mi canal de retail y pues obviamente aquí yo tengo que empezar a setear ciertos KPIs para tanto la recolección de datos como la generación de insights y el tema de las audiencias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ok, sí, yo estoy vendiendo por medio de una plataforma, lo que me interesa es que en toda mi red de retailers yo tendría que empezar a entender desde dónde están llegando los usuarios. Mis usuarios están siendo repetitivos, entonces vamos a deduplicar la información. Quiero ver si estoy trabajando con usuarios que ya se están logueando o con usuarios que no tienen un login y únicamente están visitando. Por lo tanto, habilito User ID y habilito la parte de Google Signals para empezar a nutrir más la información de mi cliente. ¿Ok? Voy a observar no nada más la parte de los clics, voy a empezar a revisar en qué sitios están parando, voy a revisar la parte de los page views, si estoy en una app, en los screen views, si están descargando o están accesando a mi sitio o a mi app, también empezar a entender cuál es ese comportamiento. Y por último, generar un modelo de datos que sea más observativo. O sea, qué están haciendo los usuarios a nivel de estos diferentes canales. Para la generación de insights, pues obviamente mi objetivo quizás va a ser, ok, veamos los eventos personalizados que yo cargué dentro de mi app o dentro de mi web para hacer análisis y reportería que sean más específica de cara a esos eventos. Como ya no tengo el tema del sampleo, pues obviamente el tener los datos en crudo y la integración con BigQuery me permite robustecer esa data porque puedo inyectar la parte, por ejemplo, de CRMs, puedo inyectar información de los puntos de venta, puedo inyectar información de quizás otro hilo de datos que sea valioso para mí para poder tener no nada más el qué pasó con el sitio web o cómo los usuarios llegaron, sino también ver si realmente compraron, si realmente estuvieron trabajando en mi sitio, si quizás no me compraron en la parte de mi app o de mi web, sino que realmente fueron una tienda física, lo podemos hacer con esta creación de insights, ¿vale? Al final, podemos establecer listas de remarketing para esos usuarios en este último segmento que es el bidding y las audiencias, para poder decir, ok, sí, ya vi los usuarios que están trabajando más con iOS o con Android, entonces quiero una campaña específica para esos usuarios de Android que se quedaron en agregar al carrito, ¿no? O esos usuarios que llegaron a mi sitio web y están viendo cierto producto en particular porque veo que está creciendo, entonces genero esa audiencia y voy y la activo, ¿vale? Hola, buenos días. Hola, buen día. Y acá, justamente, es la forma en la cual tenemos como ciertas diferencias entre Google Analytics en su versión de Universal y GA4. ¿Ok? Anteriormente yo no podía ver lo que estaba ocurriendo en YouTube. De manera parcial lo podía hacer si inyectaba los datos de manera manual. Hoy GA4 sí lo puede hacer, ¿vale? También, podía ver de alguna manera lo que está ocurriendo en los canales pagos, como puede ser la parte de Google Ads, de manera parcial. Hoy ya lo tengo dentro de GA4. En display, mismo caso, ¿vale? Entonces vean que el journey del cliente fue, ok, vi un video,
después lo busqué en Google, después me llegó un ad porque visité un sitio y ahí estaba el producto que quería, después ya busqué directamente ese producto que me gustaba, me impactaron con otro video dentro de YouTube y al final ya hice una búsqueda directa de ese producto y tendí a comprar. Entonces estoy entendiendo qué está ocurriendo con estos diferentes touch points y puedo empezar a analizar el comportamiento de este cliente y generar audiencias similares basadas en estos diferentes customer journeys que se pueden ir generando. ¿Vale? Para el tema de auto, en este caso, estamos generando cómo entender el customer journey a través de los diferentes canales. Quiero ver el tema de omnicanalidad. ¿Ok? ¿Qué tendría que preocuparme de cara a la recolección de datos? Primero, pues obviamente, ver esos diferentes canales. ¿Cuáles son los canales por los cuales mis usuarios están llegando a mi sitio? También, de nuevo, revisar no nada más el comportamiento del sitio o de la app. ¿Por ahí hay preguntas? Creo que los escuché como abrir el micrófono. ¿Me equivoco? Aún no, Rich, si quieres, continúa y vamos a dejar un espacio específico para preguntas. Súper, perfecto. Es que como vi que abrieron el micrófono, dije, tienen como dudas. Bueno, para la recolección de datos ya veíamos, ¿no? O sea, no nada más me interesa la parte de lo que está ocurriendo en el sitio, sino también vistas, descargas, scrolling, todo el comportamiento que me puede ayudar a perfilar a un cliente. Del lado de la creación de los insights, pues obviamente crear quizás segmentos especializados para cada uno de los diferentes canales, hacer reportería un poquito más fina de cara a, por ejemplo, si soy auto y tengo diferentes concesionarias, entender y nutrir de esas diferentes concesionarias un solo CDP para que podamos tener este único data lake con toda la información de lo que está ocurriendo de todos los clientes y hacer análisis más robustos. Para la parte de bidding, pues obviamente buscar, ok, me interesa entender a aquellos usuarios que están viendo cierto tipo de auto en particular, estoy viendo que las búsquedas de cierto tipo de modelo de autos están tendiendo a crecer, por lo tanto, puedo hacer un análisis más específico de cuántos carros voy a vender en el corto plazo, analizando el customer journey de aquellos que sí convirtieron. ¿Ok? Y para eso tenemos el motor de Machine Learning que nos va a ayudar a decir, ok, es muy probable que tengas esta cantidad de usuarios que vayan a convertir en los siguientes X cantidad de días. ¿Ok? Mismo caso, vean que acá anteriormente, o sea, tengo un usuario que igual llegó por YouTube, después pasó por un canal de búsqueda directamente en Google, después brincó a la app y aquí es donde de pronto pues perdíamos el hilo de lo que ocurría, ¿no? O sea, en Universal era como de, ok, entró a la app y ¿qué pasó ahí? O sea, yo tendría que nutrir de manera manual lo que está ocurriendo en Firebase con el SDK para poder pasarlo a mi modelo UA y de esa forma tener estos datos que no estaba teniendo, ¿ok? En GA4 ya lo tenemos, ya existe, ¿vale? Para el tema de Organic, mismo caso, ya en ambos lo podíamos medir, para el tema de Paid Search también lo podíamos medir, y al final cuando el usuario compra dentro desde la app, pues de nuevo vean que ahí se perdió esta parte, esa trazabilidad, y hoy ya la tenemos, ¿no? Ya vuelve a existir dentro de GA4 con integración nativa del tema de Firebase, ¿ok? Si extendemos un poquito el path, bueno, ¿qué pasó después de que el cliente solicitó la información de ese auto? Entonces podemos nosotros dar un seguimiento offline y ver cómo podemos hacer que los usuarios interactúen de mejor manera con nosotros. O sea, ¿qué pasó después de que el usuario le dio submission a sus datos? ¿Ok? Para retail, creo que es como de los más importantes que tenemos, ¿no? Porque se nutre mucho de esta parte que GA4 nos viene a ayudar, que es justamente tener como ciertas configuraciones específicas que benefician a algunas industrias. Por ejemplo, el tema del e-commerce, ¿no? Que siempre lo hemos visto, el enhanced e-commerce, que aquí para este caso agregamos motores de churn, motores de predictive lifetime value, hay algunos eventos que ya están personalizados 100% para los sitios de e-commerce, que la ventaja que tenemos es que ya los podemos utilizar porque ya vienen configurados para que nosotros los usemos desde que establecemos que el sitio es un e-commerce, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplitos, igual mismo caso, quisiera yo entender cuál es el Customer Journey en los diferentes dispositivos y plataformas. Vean que tanto en la recolección de datos como en la creación de insights, como en la parte de bidding y de audiencias, son un poquito más específicos de cara a, me interesa ver qué productos, me interesa ver si lo están agregando a carrito, quiero generar modelos que me permitan entender si mis usuarios sí me están comprando o no me están comprando, cuándo hay churn, ¿no? Que son los puntos importantes de esto. ¿Qué vamos a encontrar de este lado? Que sí perdíamos como de nuevo cierta trazabilidad en algunos puntos y acá yo puedo hasta saber cuál es el nivel de transaccionabilidad que estoy teniendo no nada más en la web, sino también directamente desde la app para poder canalizar todos mis esfuerzos, ¿vale? Para el tema de las apps, mismo caso, este es uno de los mercados que también está siendo muy beneficiado
en GA4, que es el que pues ahora podamos tener una reportería y un análisis más robusto de lo que ocurre en el entorno de app, porque ese es el objetivo que nosotros teníamos con GA4. Entonces, para todos aquellos que tengan apps, sí vamos a poder entender por eventos qué está ocurriendo, en qué ventana o en qué view se están quedando, si realmente están descargando una aplicación, si la están abriendo por primera vez, si ya la borraron. O sea, toda esta reportería que tiende a ser de pronto nada más del lado de Firebase, hoy ya la tenemos en Google Analytics y podemos hacer los cruces directamente con, les puse una landing y de ahí sí efectivamente se fueron a descargar, o les mandé la landing y efectivamente están llegando a el producto específico dentro de la app a la cual yo quiero que lleguen, ¿no? Y esa es la parte como robusta de empezar a trabajar con las aplicaciones dentro de GA4. Aquí, pues claramente UA no tenía nada de lo que nosotros queríamos y pues sí necesitábamos tener como de alguna forma de cargar los datos de manera manual. En GA4 podemos considerar todo el journey porque ya está conectado directamente Firebase con Google Analytics, ¿vale? Tanto GA4 for Firebase como GA4 tradicional lo pueden empezar a hacer sin mayor problema, ¿vale? Y bueno, para el tema de travel, justo también lo que queremos en este caso es entender desde dónde están llegando los usuarios. Podemos hacer análisis más robustos como poder decir cuáles son los vuelos que los usuarios están buscando más, cuáles son los destinos que los usuarios tienden a tener más en mente, qué tipos de usuarios convierten, en qué días, en qué horarios. Toda esta información que de pronto es muy valiosa para los equipos de travel nos ayuda GA4 a nutrir esos requirements que van teniendo. ¿Ok? Vemos justamente como para el tema de app no podemos dar un seguimiento con Universal, en GA4 ya lo podemos dar, podemos entender la parte de YouTube que anteriormente no podíamos tener, podemos ver el Source y Medium de una manera un poquito más específica, integrando la parte de, por ejemplo, Campaign Manager, vamos a tener una reportería un poquito más robusta de cara a cómo se sirvió el ad, ¿no? Y ver cuáles son los canales que mejor se están pagando. ¿Ok? Entonces, hasta acá está mi presentación. No sé si tengan dudas, preguntas. Gracias, gracias, Rich. Ya yo tengo aquí unas que nos ha venido recolectando el equipo. Entonces, para cualquiera, tanto para ti o para Richard Johnson, Carlos Heredero nos pregunta lo siguiente. Con el First Party Data, ¿cómo disminuyes el riesgo de duplicidad de usuarios? Estás en mute. Los dos están en mute. Me encanta. Hicimos grandes respuestas perdidas en un segundo. No, un momento que yo también estoy adaptando mi pantalla porque ahora sí, ahora veo a Ricardo, me veo ya, buenísimo. Ahora Entonces, miren, igual voy a hacer, porque las preguntas que él realizó vienen como conectadas entre todas. Les voy a hacer todas para que tengan mejor contexto. Entonces, okay. Con el First Party Data, ¿cómo disminuyes el riesgo de duplicidad de usuarios? ¿Cómo se machea un usuario entre social media, call center, post mobile? Y si puedo ir a comprar a una tienda con un email y luego comprar en web con otro, o contactar con el call center y dar otro email. ¿Cómo se minimizan estos riesgos? Ricardo, Qué bueno. ¿tú primero? Sí, claro. Ok, es todo un truco el poder empezar a trabajar con la duplicación de usuarios. Y aquí, particularmente la forma en la cual trabaja GA4 y que normalmente también podríamos acoplar nosotros a nuestro negocio, es GA4 cuenta con un nivel de deduplicación en 3 capas. ¿Ok? User ID, que obviamente cuando lo configuramos es un identificador único para cada cliente. Y este identificador único de pronto se puede crear de manera manual, nosotros lo definimos, y esa sería la primera capa. Una vez que identificamos este User ID para nivel de duplicación, que es muy bueno, si vemos que no se machea por ahí, pasamos a la parte de Google Signals, que en Google Signals justamente es identificar dentro de la red de Google cuál es ese usuario, ir nutriendo el comportamiento de ese usuario con las diferentes interacciones que va teniendo a nivel de Google. Y por último, si ninguno de los dos anteriores funcionó, pasamos al Device ID, que con el Device ID ya podríamos decir, ok, perfecto, este Device ID corresponde a este user o a este Google Profile, y por lo tanto yo sé que el usuario Sandy es la usuaria Sandy, ¿no? Entonces, esos niveles de duplicación son los que nos ayudan a, ya sea identificar directamente desde User ID o pasar por las 3 capas y nutrir y generar un perfil más robusto de duplicación de usuarios. Esto lo hace GA, pero también lo podríamos empezar a hacer nosotros quizás en otros canales, ¿no? Por ahí yo entiendo que hay usuarios que de pronto
en un sitio te dejan una cosa, en otro sitio te dejan otra cosa. Y si de pronto vemos que GA no nos ayuda con esta parte, podemos trabajar con algo que se llaman Golden Records, ¿ok? Que sí requiere, aquí es un proceso un poco más robusto, que es identificar tus diferentes hilos de datos. Por ejemplo, tengo el silo de datos de web, que es en donde me está dejando cierto email, pero también tengo el silo de datos de la parte de un call center y tengo el silo de datos de lo que ocurrió en la tienda online. Tengo que homologar esos 3 diferentes hilos de datos en un solo Customer Data Platform y dentro de ese CDP hacer la generación de estos Golden Records. ¿Por qué? Porque al final sí, quizás el usuario Ricardo Nájera te dejó el mail rich.nájera en web, pero te dio ricardo.nájera en la parte del telemarketing y te dio rick.nájera en la compra en tu tienda física. Pero al final Ricardo Nájera sigue siendo Ricardo Nájera y el número de tarjeta quizás vaya a ser el mismo número de tarjeta y el nombre, o sea, particularmente tanto por nombres como por correos podemos empezar a homologar estos journeys. Si encima de eso le pongo Machine Learning, yo podría decir, mira, pues efectivamente hay un Ricardo Nájera que yo vi que entró en web y que el producto que estaba viendo fue el que compró. Y ahí yo puedo empezar a atar cabos de esta duplicación de los usuarios, ¿vale? Y ese es el tema de la magia de los Golden Records. Esa es la forma en la cual lo podremos trabajar, ¿vale? Puedo complementar, ¿no? No, totalmente. Pero lo bueno es que somos personas de respuestas breves y cortas, ¿vale? Bueno, en línea con Ricardo, efectivamente, las 3 capas de identificación de GA4, ¿vale? User ID, Google Signals y el tema del Device ID. Ahora, si este ecosistema, obviamente lo expandemos un poco, Ricardo también mencionó un concepto clave hoy en día, pero muy potente, que es el de CDP. CDP, para los que no saben, son básicamente la abreviatura de los Customer Data Platforms. Customer Data Platform o plataformas de gestión de datos que hoy día persiguen transformarse en esos Customer Data Hub que yo mencioné en mi presentación, ¿vale? Por supuesto, son plataformas que son mucho más abiertas, obviamente, que están dispuestas a recibir flujos de información de distintos canales y entregar para su activación esos mismos flujos de data. Ahora, el desafío, Carlos, ¿cierto? El desafío, por supuesto, es que no es, a ver, si bien es técnico, créeme que el problema es más estratégico y organizacional, ¿vale? Claramente la definición del negocio, del cómo va a decidir identificar a los usuarios y cómo va a hacer que eso sea básicamente un método transversal en todos los canales, es definitivamente el gran trabajo. Esto no es, a pesar de que existe la tecnología, a pesar de que hoy día existe la tecnología en el cual mediante triangulación de datos ciertos negocios son capaces de adivinar, ¿cierto? Que Carlos es la misma persona que a pesar de que se conectó anónima a un sitio, se está conectando del mismo dispositivo, de la misma IP, de la misma zona que ayer, probablemente siga siendo Carlos, ¿vale? Pero es tecnología que hoy día está digámoslo, en tela de juicio, por lo tanto no es algo que yo honestamente recomendaría hoy en día. Sin embargo, el desafío, Carlos, está nuevamente en el tema más estratégico organizacional, en la definición de user IDs, en la definición básicamente de elementos que sean transversales en todos los canales, ¿vale? No es sencillo, y yo creo que aquí los primeros pasos obviamente tienen que partir por lo digital, lo que decía Rich, ¿cierto? Unificando el journey digital en primera instancia, luego pasando a una extensión digital más amplia y luego el omnicanal, para finalmente tener una gran, ¿verdad? Un gran perfil único del usuario, que es el que estaríamos utilizando y enriqueciendo con los distintos atributos. Pero no es sencillo, Carlos, eso hay que decirlo desde ya. Y no sé si te respondemos, Carlos, espero que sí. Sí, Carlos, si tienes alguna pregunta adicional, por favor, escálala. Por aquí ya nos puso gracias. Buenísimo. Ana Soto, con GA4 y las nuevas métricas, ¿se reemplaza toda la data desde cero? ¿O se puede traer de alguna manera la data anterior? Google Boy, querido Ricardo. Qué buena pregunta. O sea, sí hubo una reestructura bastante robusta de cara a los eventos y las métricas que ocupamos, ¿no? Como se los comentaba, pasamos de un método jerárquico del Category, Action, Value, Label y demás, a un modelo un poquito más enfocado en Firebase, que es justamente Events y Parameters, que de pronto pudiera sonar como que, oye, me quitaste cosas, ¿no? O sea, de un modelo jerárquico pasaste a Events y Parameters nada más, o sea, no. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a entender acá de primera mano? Sí es importante que empiecen a realizar sus migraciones de GA4 porque a veces vamos a encontrar que algunas métricas no son compatibles, ¿no?
por ejemplo, sí tenemos que ver muy bien la definición ahora de qué es una sesión. También tengo que entender muy bien quizás que ya no existe el tema de bouncing, ¿no? Entonces vamos a ver que hay algunas métricas que se cambian, otras que perduraron, pero que tienen quizás una nueva definición, y otras que definitivamente se eliminaron. Entonces, por ahí es muy bueno que de pronto chequemos la documentación de todos los eventos que tiene GA, no nada más para la parte de web, sino también para la parte de app, porque vamos a ver que hay eventos que son cross a web y de app. O sea, por ejemplo, no es lo mismo un page view que un screen view, ¿no? Page view es para la parte de web, screen view es para la parte de app, y anteriormente yo no tenía esa parte de medir quizás los screen views que pues, me ofrece la parte de app. Entonces, justo creo que lo más importante que tenemos que hacer acá es, uno, guardar la información de lo que tenemos en un silo de datos, o sea, integrar BigQuery con lo que tenemos hoy en GA Universal, bajar esa información para tener un histórico y empezar a nutrir la base de datos de lo que está ocurriendo en GA4 para prepararnos hacia el sunsetting. Una vez que tenemos esto, ya quizás dentro de un año vamos a poder sacar la información de este silo de datos de Universal y empezar a hacer reportería que quizás empezamos a machear ya de manera un poquito más manual en ese sentido, ¿vale? Pero sí, aquí la recomendación es quizás revisar evento por evento, ¿no? Creo que me tardaría unas 2 o 3 horas diciéndote cuáles son todos los eventos que cambiaron y qué características tiene cada event. Pero si tienes, o sea, te puedo pasar, te comenté como los más grandes, ¿no? El tema de sessions, el tema de bouncing y demás, ¿no? Pero bueno, eso sería de mi lado. Sí, de hecho, en línea. Yo creo que quizás debiésemos haberlo puesto en una slide aparte, Ricardo, porque prácticamente la recomendación que todo el mundo está haciendo hoy, comienza a utilizar GA4 cuanto antes, y cuando digo utilizar, no me refiero a reemplazar hoy a Universal Analytics, ¿vale? Cuando yo digo utilizar es implementar al menos la versión básica de GA4, que es bastante sencillo de implementar. Hoy día todos quienes cuenten con Google Tag Manager, ¿cierto? Como gestor de etiquetas, prácticamente en un par de minutos ya tienen implementado la versión más sencilla, pero no básica, digámoslo de otra manera, porque como ya dijo Ricardo, la versión casi de starter de GA4 tiene una suerte de automatización de mediciones bastante prácticas y útiles, ¿vale? Pero en un par de minutos nosotros ya podemos hacer lo que en el contexto, ¿cierto?, de medición le llamamos el dual tagging, ¿vale? Es decir, tener una medición simultánea con Universal Analytics, el querido Google Analytics actual, ¿cierto? Y este GA4 de manera simultánea, pero repito, no se trata de reemplazar hoy, ¿cierto?, Universal Analytics por GA4, sino más bien empezar lo antes posible a implementar y a empezar a capturar data para que próximo año, obviamente, ya tengamos un histórico de datos de al menos 12 meses, ¿cierto? Para quienes, obviamente, hacen un ejercicio de year to day, ¿cierto? De año versus año, ¿no? Entonces quería dejar ese punto en claro, comenzar cuanto antes, no necesariamente reemplazar la herramienta hoy, va a depender mucho del negocio, y empezar a familiarizarse, empezar a quitarle un poquito el susto que yo al menos he percibido en algunas organizaciones, ¿vale? Justo sobre lo que mencionas, Rich, un poco, ¿cuándo debe estar de todas maneras? Yo creo que es importante aclararle a las marcas la fecha en las que sí debe estar migrado, ¿no? Hoy la recomendación, como ustedes lo han comentado, es irse migrando, ¿no? Y hacer esa migración básica que es el dual tagging, pero de ahí, ¿cuáles serían los siguientes pasos y cuál es el deadline que tienen las marcas para hacer esto? Ok, hay que ser muy claros en esta parte. Tenemos un deadline hacia el siguiente año, julio. Y aquí vamos a encontrar que hay como dos fechas. Depende del tipo de clientes que tengamos. O sea, si el cliente es un cliente que tiene la versión free, tiene menos tiempo. Si el cliente es un cliente que tiene la versión de 360, va a tener un poquito más de tiempo hasta octubre, ¿no? No significa que nos tenemos que confiar y decir, sí, en octubre hago la migración. No. Aquí hay que destacar dos cosas. Uno, GA4, como ya lo platicamos, se alimenta mucho de los casos de uso de los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? GA4 es como un niño chiquito. Es como una esponjita que tiene que ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y yo no puedo hacer un plug and play y decir, ya, funciona, ¿no? O sea, va a funcionar, le voy a sacar mucho provecho, sí, pero va a sacarle más provecho conforme el tiempo va pasando. Con esto lo que les quiero decir es lo siguiente. Si nosotros desde hoy empezamos ya a tener una propiedad de GA4 con las cuestiones básicas de GA4 y está empezando a aprender y genera sus diagramas de casos de uso, ya se está nutriendo.
Cuando yo hago la configuración ya más avanzada, que serían todos los eventos custom, integrar la parte de Google Ads, integrar la parte de Search, integrar la parte de DB, conectarlo con BigQuery, empezar a hacer Deep Insight, generar reporting, generar properties y subproperties, todas estas cuestiones que ya son más robustas de la implementación. Obviamente este robot o este bot de Machine Learning pues se empieza a alimentar más y los insights que me genera son más valiosos. ¿Ok? Para que tengamos como muy claro esta parte, sí tendremos que empezar a prepararnos desde ahorita, por lo menos con la configuración básica que nos comentaba mi tocayo, que es este dual tagging, pero nosotros tenemos como un framework de 8 diferentes pasos que es desde la creación de la propiedad y llega hasta un deep dive de la creación de los eventos personalizados y la reportería ya más fina dentro de GA4. Lo ideal es que empecemos con esta pequeña parte básica y vayamos directo ya quizás a finales de este año con la parte más avanzada y terminemos ahí. Para darle un periodo quizás de 6 meses a GA4 para que con la implementación ya terminada, la completa, la custom, tengamos estos casos de uso ya súper específicos y que cuando llegue el sunset de Universal, ya nosotros tengamos una base de datos bastante robusta de información. ¿Vale? Sí, oye, y sin lugar a duda, y esto no se restringe solo al tema técnico, o sea, una migración técnica de implementación de una herramienta a otra. No subestimemos la curva de aprendizaje de nuestros equipos. Estamos hablando de una herramienta que no solo es un nuevo paradigma en el tema de la base del modelo de datos de medición, sino también en la interfaz y en las distintas aristas y matices que tiene, ¿vale? Entonces, eso también requiere una curva de aprendizaje que, a ver, quienes hemos pasado por ella es bastante interesante, ¿cierto? Nos recuerda mucho al cómo fue nuestro aprendizaje con el Universal Analytics antiguo, el GA3 y el GA2 incluso, ¿vale? Pero insisto, yo creo que hay un tema paulatino de curva de aprendizaje en paralelo al dual tagging que nuestros equipos, ¿cierto? Los distintos equipos que están a cargo de este tema tienen que paulatinamente ir asimilando poco a poco para que llegado el próximo año, ¿cierto? Ya no sea un bicho raro, ¿cierto? Ya sepamos dónde está nuestra data, cómo la podemos compartir, cómo la podemos informar, cómo la podemos incluso integrar, ¿vale? Así que el tema también de la curva de aprendizaje, tenerlo ahí en la agenda, estimada Ana, o Eric, ¿quién hizo la pregunta, perdón? Eric, sí, antes de darte la palabra, Diego, que también por ahí nos está levantando la mano, seguramente con alguna otra pregunta, les escalo esta. Si mi negocio ya ha implementado el dual tagging, o sea, ya ha hecho esa primera migración básica, ¿cuáles son mis siguientes pasos? Bueno, Rich, en realidad como que ya lo comentaste, no sé si quieres reforzar algo o decir algo distinto. No, en general creo que ya lo platicamos, o sea, creo que sería importante de pronto si se pueden comunicar con justo nuestros partners, que ellos ya tienen como bien mapeados cuáles son esos pasos, incluso nosotros les podemos como ofrecer cierto guidance de qué deberíamos de empezar a hacer o cuáles son ciertas consideraciones que deberíamos de tener de cara hacia GA4, como por ejemplo, sí, habilita Google Signals, trabaja con la parte de Measurement Protocols porque ya está disponible y envía datos, a cierto bidding para que veas cuál es el comportamiento, generar audiencias de valor directamente con la parte de Insights, que de nuevo, o sea, creo que podríamos pasar todo el día hablando de GA4 y no acabaríamos, amigo, y de todas estas cositas que puedes empezar a hacer para configurar de mejor manera tu herramienta, o sea, no es algo que, seamos totalmente sinceros, no es algo que ocurre de hoy a mañana, ¿no? O sea, hay ciertos features que también, recordemos que GA4, si bien ya es una herramienta que está disponible en el mercado y que ya está lista para funcionar, seguimos haciendo ciertos rollouts de algunas características de producto que ustedes tienen que ir acoplándose a lo largo del tiempo, ¿no? Quizás para el final del año encontremos la integración con Salesforce. Entonces me va a tocar integrar Salesforce y hacer esa parte de esa configuración que hoy no tengo mapeada, ¿no? Entonces, también de pronto es bueno ver el roadmap, ver qué cositas se van librando y ver, aquí hay dos cosas. Y creo que esta es una de las cosas que yo siempre les digo a todo el mundo es, no trates de hacer que GA4 sea GA360. Porque me ha tocado clientes que dentro de su implementación me dicen, es que quiero que sea un espejo uno de otro. No, wait. Creo que ese es un muy buen punto porque son herramientas, sí, se llaman igual, pero ya vimos que las métricas cambiaron, que ahora se basa en eventos y parámetros, que trabaja más con bots de Machine Learning, que ahora tengo un journey completo que es el tema de las apps que anteriormente no tenía. Entonces, si bien se llaman igual, esta herramienta es más robusta, es el Ferrari nuevo, ¿no? Ya no es mi Ferrari de 1990, ahora es el Ferrari versión 2022. Entonces, tratemos más allá de quizás ver features o hacer una configuración per se, irnos actualizando y adoptemos
no adaptemos, ¿vale? Perfecto. Gracias, Rich. Por aquí, Diego, ¿quieres abrir tu micrófono y hacer la pregunta? Diego Hidalgo, la mano También le escribí ahí, levantada. no sé cómo se sienta más cómodo Diego. También le escribí ahí en el chat. Ah, ok. Bueno, acá la digo que ya la escribió Diego por acá. Para sitios e-commerce, ¿cómo se va a configurar el seguimiento de los ingresos versus el universal? Ok, a ver, dice, para sitios de e-commerce, ¿cómo se va a configurar el seguimiento de los ingresos versus Universal? Ok, o sea, creo que aquí es una de las cosas que quedaron iguales, porque el tema de transaction sigue siendo el mismo, ¿no? Al contrario, lo que vamos a encontrar acá, si bien se mantuvo, tenemos algunos eventos y parámetros que me ayudan a hacer un análisis más robusto, como el predictive purchasing, o el churn, o el predictive lifetime value, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que dentro de la configuración de e-commerce, estos eventos específicos, por ejemplo, más allá del monto de la transacción, que sí lo tenemos y que se mantuvo y que lo puedo revisar, voy a encontrar que existe este evento en particular que quizás es el daytime del purchasing, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el motor de Machine Learning empieza a hacer su magia con estos insights y nos nutre de información, decirte, oye, quizás en la siguiente semana el producto que más se va a vender es este, ¿no? O quizás tienes un cierto número de usuarios que van a empezar a convertir porque ya me di cuenta que el journey que están haciendo es muy parecido, 90% parecido al journey que están teniendo otros clientes para poder hacer esa conversión. Entonces, el seguimiento de los ingresos básicamente se mantiene y lo nutrimos con información extra de los insights de Machine Learning, como con estos casos que te acabo de comentar, predictive purchasing, predictive churn, predictive lifetime value, ¿no? Que son como las cosas nuevas que trae el tema de e-commerce. Sí, de acuerdo. Me gustó que hayas mencionado el tema de las métricas predictivas. Pero antes de eso, efectivamente, el tema del e-commerce sigue capturando, obviamente, los atributos que conocemos, Transaction ID, básicamente el valor, el currency, los elementos de los ítems o productos. Ahora, si hay una suerte de cambio técnico ligeramente en el tema de la capa de datos, data layer, que es ligeramente distinta, que hay que adaptar un poco y que ahí hemos ido puliendo, obviamente, y que hemos tenido la chance de trabajar en el tema. Pero volviendo al tema del, perdón, déme un segundito. Ahora sí, volviendo al tema del Predictive Metrics, que lo encuentro fascinante también de cara al tema del e-commerce, como dice Ricardo, a partir de los ingresos que vamos a ir capturando y la cantidad de transacciones, efectivamente vamos a tener disponibles estas métricas predictivas que dan lugar a audiencias predictivas. Esto me gustaría sumarlo también al esquema de parámetros y eventos recomendados por Google para el seguimiento de los checkouts, ¿vale? Checkout de cualquier tipo de conversión, en donde hablamos del begin checkout, en donde hablamos básicamente de eventos específicos que hacen mención a acciones que ocurren dentro del checkout, como también agregar un pago, ¿vale? Eso también, de alguna forma, hace que los embudos de conversión que vayamos a hacer, más el tema de las audiencias que vayamos a crear, sean mucho más robustos y mucho más interesantes de cara al análisis en cuanto a la segmentación de usuarios, ¿vale? Entonces, en línea con Rich, ¿cierto? Para complementar un poquito, el tema de las predictive metrics y las audiencias predictivas y además los eventos recomendados en todos los pasos del checkout, obviamente le dan un matiz interesante a este nuevo e-commerce de JForce. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y ahí también les abrió el espacio Richard y Richard, Rich y Richard, a que complementen lo que quieran complementar si la gente no tiene más preguntas, ¿no? A ver, quizás, volviendo un poquito al punto, hace un rato Rich obviamente nos compartió varios como casos o escenarios muy enfocados en ciertas industrias, ¿no? Hablaste de retail, hablaste de travel, hablaste de CPG, hablaste de automotoras, ¿no? Eh, Fíjate que una de las cosas que me ha parecido muy interesante, y voy a ser muy redundante en el caso, porque sigo hablando de lo mismo, de las métricas predictivas y audiencias predictivas. Y digo por qué. Nosotros como consultores obviamente tenemos distintos clientes en donde nos piden ayuda obviamente con un tema más inicial de una analítica higiénica, una analítica saludable, ¿no? Pero luego viene el tema de cómo activamos la data, ¿vale?
y surgen preguntas del cómo yo pudiese sacarle más provecho a los atributos de mis usuarios, creando clasificaciones de estos que me permitan poder anticipar. Hasta ahora, generalmente este tema de el apellido predictivo pasaba todo por modelos, ¿cierto? Y el mismo Google lo sabrá, ¿cierto? Las distintas ayudas que han generado a partir de plantillas en Google BigQuery, ¿cierto? Con Machine Learning para generar, obviamente, temas de Customer Lifetime Value, ¿vale? Sin embargo, hoy día JFrog ya está incluyendo para negocios que tengan más de 1000 conversiones al mes, ¿vale? 1000 conversiones al mes, y tú corrígeme, Rich, creo no estar equivocado. Hoy día ya tiene disponible a partir de temas de e-commerce y de conversiones ese cálculo que nos facilita la creación de esas audiencias que son fácilmente activables en Google Ads o incluso en Google Optimize, ¿vale? Esto es un detalle que no sé si lo mencionaste, Rich, pero creo que es importante mencionar porque para mí fascinante el tema de la personalización, que hoy día, por ejemplo, GA4 en su formato estándar, ¿cierto? Tiene incluido el uso de Google Optimize 360, ¿vale? Es decir, utilizando la versión estándar de GA4, no necesitas pagar una licencia por Google Optimize 360, que es básicamente la herramienta de A/B testing y de personalización. ¿Y esto qué significa? Significa que hoy en día nosotros, eventualmente un retail o incluso un hotel, ¿cierto? En cuanto al travel, pudiese, mediante las métricas predictivas, crear una audiencia, el mismo ejemplo que diste, Rich, ¿cierto? De usuarios que a partir de su comportamiento pasado, creemos que van o a reservar una habitación en los próximos 7 días o eventualmente a comprarme algo en los próximos 7 días. Y yo puedo generar básicamente un anuncio en Google Ads o incluso personalizar el home, ¿cierto? O la sección de mi cuenta, ¿cierto? De un usuario en retail, incluso si yo soy un miembro de un programa rewards de un hotel, ¿cierto? Puedo eventualmente personalizar esa página con un mensaje mucho más persuasivo porque sé que se trata de una persona que está a punto de adquirir, ¿no? Y ahí viene donde el uso básicamente de estas métricas se hace interesantemente o creativamente interesante dependiendo en la industria en la que estemos, ¿cierto? A nivel travel o a nivel retail, ¿vale? El concepto de la probabilidad de conversión. Otro aspecto que también, perdón, me estoy lanzando con el discurso, pero quería terminar, y la segunda idea, también en cuanto a travel, que lo estuviste comentando, que también tenemos clientes asociados, ¿cierto? A clientes de travel, tenemos hotel, hemos trabajado con aerolíneas, y una de las principales cosas que siempre estaba ahí en la pregunta, en la mesa, ¿cierto? Era, ¿cómo hacemos el journey multidispositivo? Era jodidamente difícil, ¿cierto? Jodidamente difícil bajo el esquema de medición previa a GA4. Bueno, lo sigue siendo en la medida que vayamos capturando esa curva de aprendizaje, ¿vale? Pero hoy día, obviamente, no solo entender cómo el usuario se mueve, sino qué decisiones toma en la aplicación versus qué decisiones toma en la web y empezar a ver cómo las nuevas generaciones van migrando esa tendencia que hasta cierto tiempo teníamos de que todo se convertía en la web versus ahora todo ocurre en la aplicación, se va viendo básicamente con este tipo de trazabilidad multidispositivo, ¿vale? ¿Quieres comentar algo, Rich? Te digo cara de... Sí, en realidad creo que este tema de las integraciones empieza a cobrar más valor hoy en día con GA4. O sea, sí, si bien tenemos ya la parte de app y tenemos también la parte de web incluidas en una sola herramienta y una plataforma, que es lo que nos comentabas, amigo. Creo que hay muchas cosas que podemos empezar a hacer con GA4 que no se limitan a la herramienta en sí, ¿no? Creo que las integraciones que tiene, como poder hacer casos ya más específicos con Optimize o quizás empezar a trabajar con las integraciones que está teniendo hacia BigQuery, son las partes importantes en donde GA4 empieza a ser complementario, no suplementario, ¿vale? Con esto lo que les quiero decir es, lo más importante que tiene GA4 son los modelos de datos y la forma en la cual los recupera, que sí es bien importante que empecemos a entender esta parte del First Party Data. Me han tocado muchos clientes que me dicen, es que yo no tengo First Party Data. Claro que tienes, siempre tienes First Party Data. Ya sea, Si y aquí lo podremos como dividir de nuevo en dos grandes segmentos. Tienes First Party Data del lado de tus clientes y de tus compras y tus transacciones, pero también tienes First Party Data que es propio de tu negocio o inherente a tu negocio. Temas financieros, temas de supply chain management, temas de producto, temas de resourcing, que tienden a ser muy importantes. Y aquí es donde, enfocándolo un poquito a lo que comenta mi tocayo, podemos generar casos de uso bien robustos. Algo que creo que nos falta mucho y que GA nos viene a ayudar es, a veces nosotros vemos el tema de GA y de marketing así. O sea, es como, soy marketero, mi objetivo es marketing, vender, posicionamiento de marca, that's it. No.
hoy estamos en un momento muy lindo de la historia en el que podemos integrar datos de diferentes fuentes y tener esta apertura a poder nosotros llegar con el equipo de sistemas y decirle, oye, dude, GA me está arrojando que tu aplicación en esta página no está jalando porque se está cayendo. Oye, parte de negocio, me acabo de dar cuenta de que tenemos que empezar a vender más este producto o que tú tienes que producir más en la parte de supply chain management, de cadena de suministro, este producto porque dentro de un mes yo voy a tener 50 usuarios extras que van a estar consumiendo ese producto. Entonces son los casos de negocio lindos que desde GA4 podemos empezar a impactar otras áreas de negocio que anteriormente no lo podemos hacer y que también podemos empezar a hacer esta pues posicionamiento de marketing, no nada más como marketing, sino como un área estratégica, súper estratégica para ventas, para cadena de suministro, para análisis financieros, para consideraciones quizás mismas de la marca, es donde GA nos empieza a aportar, ¿no? Entonces creo que como que complementa justo con lo que decía mi tocayo de, ok, tengo más data, ¿cómo le saco más provecho? ¿No? Pero sería como mi aporte de cara a este tema. Tal cual, tal cual. Pues muchas gracias. Creo que nadie más tiene una pregunta adicional, pero a todas las marcas que nos acompañaron hoy, mil gracias por el espacio. Dentro del chat hemos dejado un correo de contacto, así que si ustedes quieren profundizar en una conversación acerca de su caso específico y de su negocio, nos pueden contactar. Pueden copiar el correo y simplemente pedir esta sesión, ¿no? Ricardo, Richard, mil gracias. Gracias a Google por estar aquí acompañándonos. Y pues nada, yo creo que es súper interesante conocer mucho más de lo que se viene y bueno, empezar a entender qué podemos hacer y qué pueden hacer las marcas en especial con esta nueva herramienta. A comenzar desde ya, a comenzar desde ya. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias, Ricardo, compañero. No, al contrario, ustedes por la invitación y a todos por venir y asistir. Muchísimas gracias.